Estoy triste, tengo pena y rabia. Pienso que lo único que importa en esta enfermedad es que suba de peso. Nadie toma en cuenta mis miedos, mis por qué, mis razones, por las cuales me da miedo salir de esto. Pienso que nadie entiende nada, nadie me comprende y mis pensamientos van de mal en peor. A veces me gustaría simplemente no existir. Yo descansaría y todos estarían más felices. Este es el relato de Sofía Bugueño, una joven penquista de 18 años que hoy lucha por recuperarse de uno de los trastornos alimenticios más graves y conocidos, anorexia. Una razón específica, siempre he dicho que como que no sé, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando mis papás me metieron al gimnasio porque no íbamos a salir de vacaciones, estaban construyendo mi casa. Entonces, para tener una actividad, para tener una rutina, para que no nos acostáramos tarde, para que no nos levantáramos, como para hacer algo como más sano, nos metió al gimnasio con mi hermana. Pero en verdad igual yo soy súper estructurada, entonces, o como personalidad obsesiva, entonces como que eso también influyó. Por ejemplo, yo tengo rasgos tan obsesivos que iba 6 horas diarias al gimnasio. Ahí empecé a hacer una dieta y como mi hermana empezó a hacer como la misma dieta, a restringir ciertas cosas. Y como, bueno, yo soy como más estructurada, más autoexigente, como que yo no me salía de ella. Y me empecé a aislar socialmente, en cambio mi hermana como no es tan así, y bueno, tenía su grupo de amigas, de repente se salía de la dieta, salía con sus amigas, iba a tomarse un helado, en cambio como yo me estaba aislando socialmente, no hacía esas cosas. Me acuerdo que, bueno, estaba como más irritable, peleaba mucho con mis papás, se me caía el pelo, tenía muchas ojeras y cosas así. Tenía mucho frío también, todo el día con frío. Esto es un trastorno primero alimentario, de la conducta alimentaria, ya que tiene relación con un trastorno de la cantidad de la ingesta, ¿cierto? De lo que uno come o no. Ahora, un factor que la origina específico uno no lo puede señalar, ya no hay algo específico por qué se van a desencadenar, ¿cierto? Pero sí hay factores que predisponen a que se desencadene esta enfermedad, ¿ya? Están asociados factores genéticos, por ejemplo, como también están asociados factores culturales, sociales, factores físicos, digamos, no sé, obesidad, antecedentes como de obesidad, de otro tipo de trastornos de salud mental que muchas veces se asocian, y esto predispone al desarrollo probablemente de este trastorno que se va a desencadenar porque surgen factores precipitantes. Mira, honestamente, si ahora miro a 3 años atrás, claramente me doy cuenta de que algo me pasaba, pero en ese momento yo no me daba cuenta. Mis papás me decían así como ciertas cosas y para mí era que en verdad como que yo no sentía que la hacía por la enfermedad, como que yo encontraba otras razones como para explicar lo que me estaba pasando. Pero como cuando yo creo que me di cuenta de que tenía un problema y que en verdad no quise darme cuenta, no quise abrir los ojos, fue una vez que me acuerdo que había torta en mi casa y yo comí y me puse a llorar. Según cifras del Colegio Médico, 500.000 jóvenes entre 14 y 30 años sufren de anorexia, bulimia o ambas. La mortalidad es del 20%. Se trata de una enfermedad que absorbe y consume al grupo familiar por completo. Se estimaría entonces que en Chile existen cerca de 2 millones de personas afectadas por estos trastornos alimenticios. A ver, estaba en séptimo básico, tenía 12 años y me acuerdo que todo partió como a principio de año, de séptimo, y fue una idea que se me empezó a meter de a poco. Yo veía a mis compañeras que en realidad todas estaban con el tema de ser flaca, a esa edad como que la vanidad empieza a hacerse fuerte en las niñas, pues se arreglan todo. Y yo tenía escoliosis, entonces usaba un corset,
que era como un aparato que me ocupaba el cuello, me ocupaba el torso y acá el abdomen. Entonces siempre me veía más ancha de lo normal porque obviamente ocupaba todo ese aparato que era de fierro. Y no podía verme como mis compañeras. Esa idea se empezó a desarrollar, por ejemplo, ya en marzo, a la entrada de clase. Y me acuerdo que a final de año yo me fui donde mis abuelos, que viven en Curanilagua, y me fui como un mes y medio a verlos. Siempre los veranos los pasábamos allá. Y después de eso, ahí como en ese mes y medio yo no tuve mucha vigilancia de mi mamá, de nadie, como solamente de mis abuelos, pero como que mis abuelos no se dieron cuenta. Yo ahí aproveché de bajar mucho de peso. Además que ya no tenía ningún otro objetivo más que en el fondo estar de vacaciones. Porque cuando uno está en clase, no sé, pues tiene otras cosas en mente. Yo jugaba vóley, además de eso era buena alumna, entonces como que esos eran mis objetivos, pero en ese periodo yo tuve el objetivo claro de bajar de peso y ahí bajé como 10 kilos en el mes y medio. Bueno, las pacientes con anorexia muchas veces pasan desapercibidas en etapas iniciales, ya porque son familias muy intrusivas, pero también muy negadoras de conflictos. Por lo tanto, no se dan mucho cuenta cuando empieza este cambio, sino que se dan cuenta cuando ya están en etapas más bien avanzadas y el peso o la imagen corporal ha cambiado de manera significativa. Es imprescindible la detección y tratamiento oportuno de la anorexia, antes que las personas experimenten grandes bajas de peso. Según la Organización Mundial de la Salud, un 60% de las personas mejoran rápidamente si la enfermedad es tratada en los inicios del trastorno. En marzo, cuando me llevaron al doctor, porque era evidente que yo estaba muy flaca, llegué a pesar 27 kilos y ahí medía unos 51. Y se me caía el pelo, me acuerdo que tenía los ojos sobresalientes. Lo que yo hacía era, empecé a dejar de comer, dormía harto para tratar de no comer tanto, y cuando comía siempre era la mitad de lo que me servían, y el resto se lo daba a mi hermana, porque mi hermana era muy buena para comer. Entonces, mi hermana es más chica, entonces tampoco se daba cuenta, y pasó que en marzo yo estaba demasiado flaca, desnutrida de hecho, y mi hermana estaba obesa, porque ella recibió la comida que yo no me comía. Y aparte de eso hacía ejercicio, salía a andar en bicicleta, corría, trataba de hacer lo máximo posible, obviamente, para ingerir la menor cantidad de calorías. Pacientes que no remiten, ya que si bien mejoran algunos síntomas, no remiten la totalidad. Esta distorsión de la imagen corporal es muy difícil de trabajar y cambiar, y hay un 50% aproximadamente de pacientes que la mantienen a lo largo de la vida. Si bien pueden ya no estar en el estado que estuvieron, se mantiene cierta alteración, lo que hace que siempre estén en cierto riesgo. Entonces esos pacientes probablemente van a necesitar un control en forma permanente, ¿ya? Dentro de los pacientes que se recuperan, uno les da generalmente una evaluación, se evalúan por 5 años. Y si están libres de síntomas, obviamente se puede dar el alta. Siento que todavía tengo en la cabeza, por ejemplo, el contar las calorías de los alimentos, saber, tener el control de cuánto estoy comiendo. Igual si subo mucho de peso, como que me siento incómoda, como que me acostumbré un poco a ese fenotipo flaco. Y como que me incomoda la gordura, o sea, yo ahora estoy normal, estoy en mi peso, pero si yo llego a engordar, igual es como un problema para mí. Eso no desaparece para siempre, siempre queda algo. Y mi mamá siempre me dice, hija, tú tienes que tener cuidado porque te agarra esto y como que no te suelta. Como que te puede en cualquier momento tomar con la misma fuerza, por eso uno tiene que autocontrolarse, uno se tiene que autoevaluar. Hoy, la principal bandera de lucha de Sofía es ayudar a las miles de personas que sufren este tipo de trastornos en el mundo, por medio de un blog donde día a día recibe mensajes de jóvenes que le piden consejos y apoyo para salir de esta difícil enfermedad. Y empezó a comer en grandes cantidades, aunque se siente bien. Ante la depresión no puede hacerse la sorda, y las voces en su mente le están gritando gorda y bla bla. Entonces busca información en el lugar incorrecto por la desesperación. Primera noción de anorexia da inicio. Nació cuando mi papá denunció la ISAPRE Más Vida. Ahí yo, bueno, después de que perdimos todo esto, le mandé una carta a la presidenta como para contarle lo que yo estaba viviendo, para contarle como de la situación que tenía esta enfermedad en este país.
que en el fondo haciéndola saber que hoy día sin dinero uno no sale de esta enfermedad. Después de hacer pública esta carta empecé a recibir hartos mensajes, mucha gente me empezó a contactar y empecé a actualizarlo, empecé a un poco lo que hacía con mi diario, escribir día a día o como lo que me iba pasando, los avances que iba teniendo, cómo me iba sintiendo. Y mucha gente me respondía de distintos países. Sobre todo lo veía gente de afuera. Era más gente de afuera la que lo veía que acá en Chile. Mucha gente se empezó a sentir identificada conmigo, decían que como lo que yo escribía les llegaba. Y ahí un poco nació como, me fui dando cuenta de que esto también me empezó a ayudar a mí. No es una enfermedad que haya pasado de moda, es una enfermedad que llegó para quedarse. Y tenemos a Denise Fuentes y Sofía Bugueño, quienes sufren de anorexia, están con nosotros, pero han hecho un proceso de sanación importante, su testimonio, importante lo que nos vienen a contar. Y súper generoso de parte de y ella. muy generoso de parte de ustedes. Muchas gracias por la confianza. ¿Cuál es Denise y cuál es Denise, Sofía? yo soy Denise. Denise Y Ok. Sofía. Vamos a ir a... La verdad, todo esto ha implicado en el fondo sentirme como orgullosa de mí misma, sentir que poco a poco la gente se va interesando por este tema, que quieren hablar de este tema. Me gusta mucho el ser un referente, sentir que mi apoyo o mis palabras están generando algo en la gente. Realmente es como un incentivo en seguir luchando, en seguir trabajando y más que lo mediático, que no es como algo que me importe mucho, es en el fondo poder transmitir y llegar a las demás personas, porque no sé, sabes que fui por ejemplo al Mega, mucha gente me contactó, mucha gente se vio reflejada en mí, no solo mujeres, sino que hombres también, y no solo me escribió gente con este trastorno, sino que también me escribió gente que se había conmovido con mis palabras y realmente lo más importante es poder entregar ese mensaje y hacer de esta enfermedad que la gente entienda que es algo común y eso es como lo que quiero transmitir. Hoy Sofía está en la etapa final de su enfermedad, aunque aún en proceso de recuperación. Dentro de pocos meses le dan su alta médica, aunque ella ya se siente totalmente recuperada. Se supone que este año me dan el alta y este signo como significa la recuperación de la anorexia, que como que en el fondo hoy día como que ya no tengo como problemas con la comida, igual de repente es como una lucha, pero como normal, como que ahora es un poco más comer así como cosas chanchas y como que en el fondo es para como incentivarme y en el fondo que ya me siento como sana.